Bienvenidos a este nuevo módulo número 3 que titula Análisis estructural de vigas trabajando en flexión simple. Comencemos por nuestra definición. Una viga es un elemento resistente lineal que soporta cargas que actúan de manera perpendicular a su eje. Aquí a la izquierda tenemos un dibujo de lo que sería una viga en la realidad. Esto se supone que es la realidad como lo percibimos con nuestros sentidos. A la derecha tenemos lo que vamos a llamar modelo de cálculo o modelo para diseño. Bien, en la realidad tenemos un bloque de madera, un elemento largo de madera que descansa sobre dos pequeños bloques que serían los apoyos, y el resto del elemento está colgando, está en el aire. Entonces aquí las cargas está representada, o más bien aquí las cargas son estos objetos pesados que son unas esculturas, y aquí tenemos una persona. Para el caso de cargas que están muy juntas entre sí, vamos a simbolizarlos con este tipo de carga a la que le vamos a llamar carga distribuida. Mientras que una carga que está actuando más o menos sola le llamaremos carga puntual o concentrada. Bien, eso es en cuanto a las cargas. También necesitamos la información de la geometría, es decir, distancias, dimensiones. Por ejemplo, entre el inicio de la viga a la izquierda y donde termina esta carga, vamos a suponer, por ejemplo, que tuviéramos 3 metros. Luego el espacio vacío entre donde termina la carga distribuida y donde está la carga puntual, vamos a suponer otros 3 metros. Y entre la carga puntual, el peso de esta persona, y el fin de la viga, vamos a suponer 2 metros. Y eso vamos a escribir acá. Esto sería 3 metros, 3 metros y 2 metros. Entonces, esa es una correspondencia entre lo que percibimos en la realidad y el modelo de cálculo. También nuestro modelo de cálculo va a incluir unas fuerzas de reacción en los soportes, en este caso en el soporte en A y en el soporte B. Y más adelante vamos a ver que va a ser necesario bautizar ciertos puntos de la estructura, como cuando termina una carga distribuida. Si este punto le hemos llamado A y a este punto B, acá podríamos colocarle por nombre C. Donde hay cargas puntuales también son puntos que nos van a interesar, los podemos bautizar. Bien, continuemos. Analizar una estructura significa determinar las fuerzas que actúan sobre ella, ya sean fuerzas externas como cargas y reacciones, como estas que vimos acá, cargas y reacciones. Esas son fuerzas externas, así como también fuerzas internas dentro de los elementos. Llámense fuerzas de tracción, compresión, flexión, corte o torsión, o una combinación de ellas. ¿A qué se refiere esto de fuerzas internas dentro de los elementos? Vamos a explicar esto un poquito. Volvamos a nuestro ejemplo de la viga de madera con cargas encima. Para poder nosotros averiguar
los esfuerzos internos o fuerzas internas en el interior de esta pieza de madera, de esta viga, lo que vamos a hacer es cortar imaginariamente y separarlo. De esa manera, el lugar por donde hemos hecho esa sección imaginaria o corte imaginario nos va a permitir, entre comillas, ver las fuerzas internas. En primera instancia, lo que vemos acá, lo que veríamos, se llaman tensiones. Las tensiones son los esfuerzos por unidad de superficie en esa sección transversal. Bueno, resulta que estas tensiones tienen diferentes direcciones y diferentes valores, y lo que hacemos es a estas tensiones internas las agrupamos en resultantes de tensiones, y a estas resultantes les vamos a llamar fuerzas internas. Vamos a tener, por ejemplo, alineada con el eje de la viga, una fuerza interna o esfuerzo interno llamado axial, precisamente porque está alineado al eje de la viga. También vamos a tener una resultante de tensiones internas vertical, en este caso, a la que llamaremos corte. Y una resultante de tensiones internas a la que llamaremos momento. Entonces, son tres esfuerzos internos en este caso de esta viga. Al otro lado de la viga se producen exactamente las mismas fuerzas internas, pero con signos opuestos. De manera que tenemos también un axial, un cortante y un momento, iguales en magnitud pero opuestos en sentido. Estas fuerzas internas son las que permiten que el material de la viga esté en equilibrio con las fuerzas externas, las reacciones y las cargas. Bien, en una viga, como parte de las características de una viga, la fuerza axial es 0. Y entonces diremos que en una viga solo tenemos esfuerzos internos de corte y momento. Convención de signos para esfuerzos internos positivos. Cuando hablemos de esfuerzos axiales, esto es axial. Si nuestras fuerzas axiales tienden a estirar el elemento, esto le llamamos tracción, entonces diremos que esa fuerza interna axial es positiva. De todos modos, ya dijimos que en vigas esto es 0. Si nuestras fuerzas cortantes son tal que a nuestra viga la harían girar en sentido horario, entonces diremos que son cortantes positivos. Y finalmente, si nuestros momentos flectores que actúan sobre nuestro elemento lo deformarían de tal manera que se genere una curva cóncava abierta hacia arriba, vamos a decir que ese momento es positivo. Si avanzamos en nuestro análisis de izquierda a derecha, es decir, en este sentido, vamos a tener los siguientes
signos o sentidos de fuerzas positivas. Una fuerza axial llamada N saliendo de la sección imaginaria. Este es el corte imaginario que hicimos en la viga, o sección imaginaria. Nuestra fuerza axial saliendo de esa sección será positiva, exactamente como lo vimos en este lado. Nuestro corte será positivo si es una fuerza que apunta hacia abajo y se llamará V, exactamente como vemos en este lado. Y nuestro momento será positivo si tiene este sentido antihorario, exactamente como vemos en este lado. Ahora veamos las fuerzas internas como funciones. Estas fuerzas o esfuerzos internos que hemos visto hace rato, momento interno, cortante o corte y fuerza axial, los vamos a trabajar como si fueran funciones de la posición sobre la viga. Para esto vamos a seguir 3 pasos, como indica acá. Nuestro primer paso será calcular las fuerzas de reacción en los soportes, todas las fuerzas externas. En este ejemplo que tenemos acá dibujado, es una viga simplemente apoyada. En la izquierda hay un apoyo A que tendrá una fuerza de reacción que tendremos que calcular. Vamos a suponer que le pondremos como nombre RA, reacción en A. Donde termina la viga hay un apoyo B que también tendrá una fuerza de reacción que igualmente tendremos que calcular, a la que llamaremos RB. Siguiente paso, segundo paso. Identificar los tramos de análisis entre puntos de cambio. ¿De cambio de qué? De geometría o de carga. Veamos. El punto A es un punto obligado de interés porque ahí empieza la viga, es decir, empieza nuestra geometría. Además, también hay una carga concentrada en ese punto que es esta reacción. Entonces, el punto A es un punto obligado de interés. El siguiente punto de interés sería este punto donde está aplicada la fuerza puntual F, porque ahí tenemos un cambio en cuanto a la carga, una carga abrupta concentrada. Entonces, a este lugar donde está aplicada la fuerza F le colocaremos un nombre, por ejemplo C. Continuamos nuestro análisis y aquí en este lugar comienza una carga distribuida. Entonces este puntito también va a ser de interés y le llamaremos D. Ahí ocurre un cambio en la carga. Acá no teníamos carga y acá comienza una carga distribuida. Bien, una vez hecho esto, pasemos a nuestro tercer paso, en el cual analizaremos tramo por tramo con una sección imaginaria a una distancia X desde el inicio de la viga. Antes de hacer eso, acá hemos definido nuestros tramos. Por ejemplo, vamos a tener un tramo AC, un tramo 1, por ponerle un nombre. Entre C y D vamos a tener otro tramo de análisis, tramo 2, digamos, y entre D y B tendríamos otro tramo de análisis. Entonces acá tendríamos 3 tramos de análisis. Bien, ahora en el paso 3 que nos indica analizar tramo por tramo, vamos a suponer que estamos en el análisis del tramo CD y hemos hecho una sección imaginaria entre C y D, tal como está. Y al haber hecho ese corte o sección imaginaria, podemos visualizar una fuerza axial N, que además depende del lugar donde hicimos el corte. La distancia medida desde el punto A hasta el lugar donde hicimos el corte será una distancia llamada X, una distancia variable.
¿Por qué X? Porque se supone que el eje de nuestra viga es un eje longitudinal llamado X imaginario. Perpendicular al eje X imaginario tendremos un eje Y imaginario también. Bien, nuestra fuerza axial está alineada con el eje X. También tendremos acá una fuerza de corte llamada B, y como depende de la distancia X, será una función de X. Lo mismo el axial, acá es una función de X. Y acá tendremos un momento flector como función de X llamado m de X. Esas son nuestras fuerzas internas en este tramo CD. ¿Cómo vamos a obtener las expresiones de estas funciones? Pues aplicando las tres ecuaciones de equilibrio estático en la sección imaginaria que hemos hecho. Cuando apliquemos sumatoria de fuerzas en la dirección X, la dirección del eje de la viga, igual a 0, sumatoria de fuerzas en dirección X igual a 0, esta ecuación de equilibrio nos va a proporcionar la función n de X, que es la fuerza axial, pero dependiendo de la variable X. Luego, cuando apliquemos una sumatoria de fuerzas en dirección Y igual a 0, esta ecuación nos va a proporcionar la función de corte como función de X. Finalmente, cuando apliquemos una sumatoria de momentos alrededor de la intersección entre el eje y la sección imaginaria, ese punto, igual a 0, esta ecuación nos va a proporcionar la función m de X. Finalmente vamos a ver la relación matemática entre la carga, el corte y el momento. Sea m de X nuestra función de momento en X, v de X nuestra función de corte y q de X nuestra función de la carga. Estas funciones suelen ser polinomios de X. Bien, la siguiente relación matemática se cumple. La derivada de la función de momento en X con respecto a X es igual a la función de corte v de X. Otra relación que se cumple es que la derivada de la función de corte v de X con respecto a X es igual a la función de carga q de X. Y a esto le llamamos la relación entre la carga, el corte, y el corte con el momento. ¿Para qué nos va a interesar esta relación? Bueno, es una relación que baja o sube un grado a la función polinómica. Es decir, veamos, si tenemos una función m de X, una función de corte v de X y una función de carga q de X, cuando la función de momento sea una función de tercer grado, la función de corte
Si esto es de tercer grado, la función de corte bajará un grado. Será una función de segundo grado. Y si esto es de segundo grado, la función de carga será de primer grado. De la misma manera, si nuestra función de momento es una función de segundo grado, la función de corte será de primer grado y la función de la carga será una constante. Si nuestra función de momento es una ecuación de primer grado, nuestra función de cortante será una constante y la carga será un punto. Recordemos un poco cómo son estas funciones: primer grado, segundo grado, etc. Sea nuestro sistema cartesiano x f de x, una función de este tipo es lo que llamamos una función constante. Aquí el exponente del eje x más grande es 0. Si tenemos una función de una línea recta con cierta inclinación, eso es una función de primer grado, una línea recta inclinada. Una función de segundo grado es una función parabólica, que puede abrir hacia arriba o hacia abajo. Finalmente, una función de tercer grado es una parábola de este tipo, una curva parabólica de tercer grado. Conocer la forma de estas funciones polinómicas nos va a permitir trazar de manera adecuada los diagramas de esfuerzos internos, porque estos diagramas van a obedecer estas funciones polinómicas. Más adelante resolveremos ejercicios donde trazaremos los diagramas de esfuerzos internos para vigas, como la que vimos en la anterior sección. Vigas como esta.